Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. China y Rusia han emergido en las últimas décadas como dos potencias con amplias capacidades, tanto en el área económica como militar. Sin embargo, la alianza entre ambas naciones no es bien vista por Estados Unidos, que ha necesitado desde siempre construir un enemigo al cual enfrentarse, o en este caso, dos. China y Rusia, alianzas estratégicas. Hoy pondremos el dardo justo en la diana. La más reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái ha unido más a China y Rusia. Durante ese encuentro, Putin explicó que el comercio bilateral entre estas dos grandes economías rebasará los $200.000 millones para el 2022, una cifra sin precedente entre ambos países. En los últimos meses, empresas estatales chinas como Sinopec y Senhua Oil han aumentado las compras de petróleo ruso atraídas por los descuentos luego de que la guerra en Ucrania comprometiera las exportaciones rusas a Europa. En febrero, Rosneft, empresa estatal rusa, y la Corporación Nacional de Petróleos de China llegaron a un acuerdo para surtir 100 millones de toneladas de crudo a China a través del oleoducto de Kazajistán, en un plazo de 10 años. China aumentó en mayo las importaciones de petróleo crudo proveniente de Rusia en más de un 50%, en comparación con las cifras del año anterior. En 2021, a China fue el 20% de las exportaciones de petróleo de Rusia. Pero nuevamente, el 60% del petróleo ruso, el triple de lo que se exportó a China, fue a parar a los países de Europa miembros de la OCDE, es decir, los más ricos de la región. Actualmente, un gasoducto de unos 2.200 kilómetros de largo lleva el combustible de Siberia a China. Según datos de Gazprom, en 2021 la tubería transportó 11.000 millones de metros cúbicos de gas, menos de un tercio de su capacidad máxima. En poco más de 10 años, las exportaciones de Rusia a China casi se cuadruplicaron y las importaciones crecieron más de un 50%. En 2021, el comercio entre ambos países alcanzó un récord histórico de casi $147.000 millones. Hace pocos días se reunieron el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping, y esto como parte de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que inició en Uzbekistán. Vamos a conocer qué sucedió en ese encuentro. Xi Jinping se reunió con Vladimir Putin para intercambiar puntos de vista sobre las relaciones entre China y Rusia y cuestiones internacionales y regionales de interés común. Xi recordó que los dos países han mantenido una estrecha coordinación en la escena internacional para defender las normas básicas de las relaciones internacionales y señaló que China trabajará con Rusia para cumplir sus responsabilidades como grandes países. Ante los cambios colosales que ocurren en nuestro tiempo a escala global y sin precedentes en la historia, estamos dispuestos, junto a nuestros colegas rusos, a dar un ejemplo de lo que es el uso responsable del poder a nivel mundial y cumplir con nuestro papel de liderazgo. Y de esa forma llevar a un mundo que cambia rápidamente por el camino del desarrollo sostenible y positivo. Asimismo, llamó a los dos países a fortalecer la coordinación bajo marcos multilaterales, incluyendo la OCS, la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Construcción de Confianza en Asia y el BRICS, con el fin de promover la confianza mutua entre las partes, ampliar la cooperación y proteger los intereses de seguridad de la región. Por su parte, Putin reiteró el compromiso de Rusia con el principio de una sola China y condenó las acciones provocadoras de ciertos países sobre cuestiones concernientes a los intereses fundamentales de China. Al mismo tiempo, señaló que Rusia trabajará con China para promover una cooperación más profunda entre los miembros de la OCS, basada en el principio de no injerencia, con el fin de construir una plataforma autoritativa para defender la seguridad y estabilidad regionales. Putin añadió que Rusia consolidará y profundizará la colaboración bilateral y multilateral con China y ampliará la cooperación en áreas clave.
Cuba ha reforzado sus vínculos diplomáticos y de colaboración con China y Rusia en los últimos años. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en el contexto de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. La reunión de los diplomáticos se produjo debido a que ambos se encuentran en Nueva York para asistir a la 77ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Wang señaló que China está dispuesta a trabajar con Cuba para profundizar la unidad y la cooperación de los dos países. Para eso se deben alinear más sus estrategias de desarrollo, especialmente a través de la cooperación en la iniciativa de la Franja y la Ruta, que permitirá ampliar la cooperación en ámbitos como la agricultura, el turismo y las energías renovables, y traducir la confianza política entre los dos países en resultados de cooperación práctica. Hoy nos acompaña vía internet el analista y sociólogo español Aníbal Garzón, en directo desde Barcelona. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Hola Diana, un placer estar con vosotros una vez más. Gracias por la invitación. Para comenzar con el análisis, el presidente chino Xi Jinping se reunió recientemente, como veíamos, con el presidente ruso Vladimir Putin en Uzbekistán. Ambas partes discutieron temas de interés común y hablaron sobre la importancia de colaborar en asuntos de seguridad y comercio, entre otros temas. ¿Cómo se pudiera evaluar la relación actual entre ambos países, que algunos consideran como aliados, aunque gran parte de la prensa occidental los asume como socios con intereses individuales? Haciendo un pequeño resumen histórico de las relaciones internacionales, sobre todo en el siglo XXI, a partir del 2001, los llamados atentados, ¿no?, que hubo en Estados Unidos, y esa política sobre todo agresiva unilateral por parte de Estados Unidos, ¿no?, haciendo como hegemónico su imperio, China y Rusia, dos países que todavía pues estaban, ¿no?, como en un proceso de crecimiento. Primero Rusia por pues su proceso de transición desde la caída de la Unión Soviética, y China su crecimiento económico a nivel internacional sobre todo. Hicieron ya en el 2001 se fundó, ¿no?, lo que es la Organización de Cooperación de Shanghái, que ahora mismo pues se reunió la semana pasada, ¿no?, hace unos días, en Uzbekistán, y ahí fue la reunión que tuvo China y Rusia. Esa organización, ya fundada hace 20 años, lo que puso sobre todo fue un pilar esencial, que es el tema del crecimiento del mundo multipolar. No olvidemos que ya Putin en el 2007, en una conferencia en Múnich, lo dejó claro, que el sistema mundo estaba cambiando. A partir de eso se llevó a cabo la creación también de BRICS, no olvidemos, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, también, ¿no?, para generar un desarrollo entre países del sur, el crecimiento de las relaciones internacionales, la cooperación, los nuevos mecanismos, ¿no?, las infraestructuras, el comercio internacional, también llevar a cabo relaciones entre ellos. Esto que es lo que puso que el crecimiento de relaciones que posiblemente en un principio eran socios, China, ¿no?, y Rusia, con sus intereses, además teniendo un pasado en la Guerra Fría incluso conflictivo, llevó que el cierre, la unipolaridad por parte de Estados Unidos y sus aliados, de que no querían hacer ningún cambio en el sistema, en el nuevo orden mundial, sino seguir con su hegemonía, ha hecho que se vean incluso obligados, tanto Rusia como China, a convertirse en aliados. Entonces, esa transición pudo venir por parte de la presión de Occidente, pero actualmente han visto tanto China que Rusia que han dado un paso cualitativo. Y eso ha llevado a que no simplemente tengan unos intereses estratégicos nacionales, sino que van mucho más allá. Tienen una perspectiva de que saben que se tienen que complementar para potenciar algo que les interesa a los dos países, donde buscan que el mundo se convierta en algo multipolar y multicéntrico. No Occidente tiene que ser el centro del mundo, sino que quieren cooperar con diferentes países, casi los 200 estados a nivel internacional, sin injerencia de Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, se puede decir que Rusia y China se han convertido exactamente en aliados y no en socios por culpa o por presión justamente de Occidente, principalmente de Washington. Ahora bien, China y Rusia han sido dentro del Consejo de Seguridad de la ONU como una contraparte para hacer frente a esas políticas de Estados Unidos contra otros países a los cuales quieren imponer sanciones, como por ejemplo Venezuela, Nicaragua, Irán, Cuba. ¿Cómo funciona esta postura que pudiera parecer una alianza? El Consejo de la Seguridad de la ONU, el permanente, está compuesto por 5 países, lo que es China, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Los países que, lo que podríamos decir legalmente, pueden tener armamento nuclear.
todo y que hay otros países que sí que lo tienen, ¿no? Pero sin registrarlo en la legalidad de la comunidad internacional, por decirlo así. Sí que es verdad que los dos países, China y Rusia, que tienen el papel de actor permanente, se han opuesto a muchas de esas guerras de intereses expansionistas por parte de Estados Unidos. Ya fueron críticos en políticas contra Irak, ya fueron críticos en la invasión de Libia, han sido críticos con el tema de Siria. Ahí vemos, ¿no?, que todo lo que ha sido las políticas expansionistas de Estados Unidos y sus aliados, ¿no?, de la OTAN, la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia, ellos se han posicionado en contra, alguna vez ha sido abstención, algunas posiciones en contra, porque han visto claramente que esos conflictos y esas guerras no son por derechos humanos, no son guerras por la seguridad de un Estado, no son guerras con el discurso contra el terrorismo como muchas veces ha utilizado Washington, sino son guerras por sus intereses expansionistas. ¿Qué es lo que está pasando? Que el Consejo de Seguridad de la ONU está perdiendo una legitimidad porque 2 de los 5 que tienen un poder importante están rechazando muchas de esas posturas. No hay un consenso en esos 5 países, en esas 5 potencias, y se ve claramente que ahora mismo pues una disputa entre el viejo orden mundial, ¿no?, y el nuevo orden mundial. Eso que se hablaba también entre el fin de la Guerra Fría y el mundo bipolar. Estamos entrando ahora en una nueva era, que podemos decir el mundo multipolar, donde sí que hay esos dos ejes con sus diferencias, pero sobre todo es Occidente y ese nuevo mundo potenciado por Rusia y China, que están contra esas injerencias. Rusia y China quieren negociar con África, Rusia y China quieren negociar con América Latina, quieren negociar con Asia sin injerencia del dólar, sin injerencia del FMI, que tiene derecho a veto a Estados Unidos incluso, sin esas estructuras obsoletas, muchas de ellas del final de la Segunda Guerra Mundial, que hoy en día no cumplen con los criterios a nivel internacional. Por ello, las sanciones a Venezuela, las sanciones a Irán, las sanciones a Nicaragua no tienen en el fondo un enfoque de derechos humanos, que es la demagogia que utiliza Occidente, sino lo que hay son sus intereses y quieren quitar el gobierno de Maduro, quitar el gobierno sandinista, quitar el gobierno de la revolución del 79 en Irán, porque no son gobiernos que aceptan las políticas de injerencia de Estados Unidos y de sus países aliados. Por lo tanto, estamos ahora mismo en una nueva fase de transición que vamos a ir viendo un poco sobre los años llegando, porque muchos países se están metiendo en las nuevas estructuras. Hay países ya que están demandando poder entrar en BRICS. Turquía, Arabia Saudí, Venezuela, Argentina, están queriendo entrar en nuevas estructuras porque ven la dependencia económica entre centro y periferia creada, ¿no?, por Occidente, y ahí vemos como muchos de los países están en vía de desarrollo permanente porque no le dan unas relaciones, independencia y soberanía clara. La situación de Rusia y China le está dando ahora mismo un aliento a muchos de los países a nivel internacional que ven las posibilidades de estrechar relaciones con ellos y tener una nueva posición para un desarrollo nacional de países de América Latina, de África y de Asia, lo que podemos llamar la tricontinental, ese nuevo sur global que está dentro de las estrategias también de ese nuevo cambio internacional. Aníbal, continuando con el análisis, ¿cuál ha sido la postura, la posición de Rusia frente a la situación de Taiwán y cuál ha sido a su vez la posición de China respecto al conflicto de Ucrania? China y Rusia lo que han llevado a cabo es una política muy pragmática en las relaciones internacionales, defendiendo criterios como la conferencia de Bandung, que participó China en su momento en los años 50, de la no injerencia, no alineación, ¿no?, el generar la independencia y la soberanía de los estados. Por lo tanto, tanto China como Rusia, con sus políticas diferentes a nivel interno, vemos claramente Putin, que es un partido, ¿no?, más conservador a nivel interno. La oposición es el Partido Comunista en Rusia. Todo y que en Occidente nos dicen que Putin es comunista y se ve claramente que su oposición es el Partido Comunista. China, ¿no?, que tiene su proceso con el Partido Comunista adelante, pero ha tenido también una entrada, ¿no?, de la propiedad privada. Tienen modelos muy diferentes, pero respetan la soberanía y la multipolaridad y sobre todo pues el poder, el tener relación con diferentes gobiernos a nivel internacional, ya sean gobiernos liderados por la izquierda o por la derecha. Y esto lleva a que tanto China como Rusia se respeten en sus conflictos, podríamos decir conflictos nacionales e internacionales. El conflicto de Ucrania, China le ha dado, bueno, pues sin ninguna injerencia, entiende la posición de Rusia porque ha tenido una otanización. Ucrania ha sido una amenaza para Rusia y por lo tanto defiende la posición de manera libre, independiente y soberana que lleve el gobierno de Putin en su relación. Lo mismo está haciendo Rusia con China respecto a Taiwán, a diferencia de Estados Unidos, que hace injerencia militarizando Taiwán y haciendo diferentes
convenios por las espaldas de China. Lo que está llevando a cabo Rusia es una cooperación, que tiene su cooperación también militar de alianza comercial con China, pero respeta la posición de China China, ¿no? Es en un solo país, una China grande en un solo país, que ese es el lema que tiene China con el tema de Taiwán, que pertenece Taiwán a China desde el principio. Siempre la perteneció como propio suyo, ¿no? Porque fue una creación por parte, ¿no?, de la oposición política de la Revolución China. Y ha respetado, ¿no? China es un solo país. Por lo tanto, yo creo que hay un respeto mutuo, consistente entre los dos países, y esa es parte de la alianza que están teniendo, unas relaciones simétricas, entendiendo sus problemas propios a nivel interno y sobre todo respetando sus decisiones por el gobierno de China y el gobierno de Pekín y el gobierno de Moscú. Y eso es algo que se está generando nuevo en las relaciones internacionales, que nunca ha tenido ese funcionamiento Occidente, que siempre ha sido su injerencia y superioridad respecto a los conflictos nacionales de otros países. Aníbal, te propongo hacer una primera pausa. En solo minutos regresamos con el análisis. Esto es Justo en la Diana. Словом, как бы не хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об этом говорили, невозможно. Уже говорил, за последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Volvemos con el análisis. La OTAN, bajo la tutela de Estados Unidos, ve los ejercicios militares entre Rusia y China como una amenaza, pero no ve de la misma forma las prácticas militares que han realizado cerca de las fronteras de estos países. Aníbal, ¿a qué se debe este doble rasero? Todo proyecto que estén llevando a nivel militar y de cooperación Rusia o China a nivel internacional, proyectos que puedan llevar con países de América Latina como Cuba o con incluso Nicaragua o con Irán en Oriente Medio o con países africanos como el caso de Angola o de Sudáfrica, lo ve rápidamente Estados Unidos y los países de la OTAN como una amenaza. El hecho, ¿no?, de que tenga buena relación, por ejemplo, Bielorrusia con Rusia, parece que iba a ser una amenaza de la Unión Europea. Eso siempre lo ven cuando algo se acerca a las fronteras, ¿no?, tanto de Washington como poder así de la capital europea, que es Bruselas. Pero al revés no lo miran de esa manera. Lo que ves es el discurso y la palabra clave que utiliza siempre la OTAN es la palabra seguridad. Y ahí vemos claramente de que cómo acaban vendiendo que la última entrada que ha habido en la OTAN de dos países, que es Suecia y Finlandia, un país que hace más de 1000 kilómetros de frontera con Rusia, muy cercano a una de las ciudades importantes de Rusia, que es San Petersburgo, lo ven rápidamente como que se han entrado en la OTAN, pero que eso es simplemente pues por seguridad, cuando en realidad lo que es una amenaza desde la otra óptica internacional, que es Moscú. Lo que decimos, Occidente siempre mira su doble rasero entre la civilización y lo bárbaro, que ha utilizado de manera histórica, y lo acaba utilizando de esa manera igual. Seguridad, terrorismo o amenaza, cuando tener un país que entra en la OTAN con 1000 kilómetros de frontera es una amenaza para Moscú. Y eso es lo que se va utilizando. El hecho también de Ucrania, sin ser miembro de la OTAN, que se estaba militarizando, llevar armas químicas en frontera justamente con Rusia, era una amenaza para Rusia. Y ahí vino la estrategia de atacar como buena estrategia de defensa, ¿no?, sabiendo que se estaba militarizando Ucrania con los intereses de la Unión Europea y Estados Unidos, finalmente de la OTAN, con las políticas incluso de injerencia del mismo hijo de Biden, ¿no?, que estaba teniendo en Ucrania. Y si hacemos un análisis, los países que en realidad han invadido el mundo en diferentes guerras desde el siglo XXI, tenemos Irak, tenemos Afganistán,
tenemos Libia, tenemos Siria y otro tipo de injerencias, como el caso de Colombia, que han hecho una injerencia tremenda, ha sido justamente la OTAN. Por lo tanto, es una amenaza a nivel internacional la OTAN y no China y Rusia, que simplemente lo que están es por la defensa de sus intereses económicos, sobre todo dentro de la frontera y en contra de las injerencias internacionales que está haciendo Occidente. Eso es el aparato ideológico que está utilizando la OTAN, los medios de comunicación, para legitimar una organización que tiene violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad en su historia, en sus 70 años de historia y sobre todo lo que han tenido más en conflictos como en la antigua Yugoslavia, la injerencia que hizo asesinando a diplomáticos chinos o incluso asesinando a mucha población civil, esa injerencia que llevó a cabo en un mismo país europeo que hoy en día le han borrado de la memoria y no es algo de muchos años atrás, sino 25 años. Ese es el discurso que están creando. El soft power es parte de la estrategia expansionista y militar de la OTAN. Aun cuando Estados Unidos ha usado las sanciones como un mecanismo contra estas dos potencias, ambos países han revertido en parte estas políticas, girando sus mercados hacia otros destinos como América Latina. ¿Le preocupa a Washington la relación de Moscú y Beijing con América Latina? Se ha visto que tanto Rusia como China han llevado diferentes mecanismos alternativos porque no han dejado transformar los de ese viejo orden mundial. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, es un organismo donde todavía Estados Unidos tiene derecho a veto, donde no se ha llevado ninguna transformación cuando China, ¿no?, o India o Rusia deberían tener mayor derecho a voto, ¿no?, si lo hacemos un poco por el tema de la población, ¿no?, del porcentaje poblacional. Vemos donde hay muchas estructuras de la ONU donde se han quedado obsoletas y lo que han hecho entonces con eso del no poder cambiarlo de manera interna, porque ha habido siempre la presión de Estados Unidos, crear nuevo tipo de estructura. De ahí viene el tema de la potenciación de los movimientos de no alineados, el tema de el tema BRICS, el tema, ¿no?, de la cumbre que están llevando a cabo a nivel bilateral y sobre todo lo de Shanghái entre China y Rusia. Diferentes estructuras que se han ido creando en estos últimos años porque ven que la alternativa para un nuevo orden mundial no es cambiar de dentro, que nos está dejando el viejo orden, sino crear estructuras alternativas con un fondo claro. En definitiva, América Latina, Asia, África, están llevando también sus relaciones con Rusia y China por ese nuevo orden. Además, entre ellos mismos, las relaciones entre Venezuela e Irán son muy potentes también dentro de la OPEP. Por lo tanto, lo que estamos es en ese nuevo mundo multipolar, multicéntrico, en ese nuevo orden mundial, donde América Latina está viendo ya la posibilidad de romper, en su segunda independencia, de romper con la dominación de Washington y generar relaciones, en primer lugar, entre América Latina, con estructuras que se crearon de UNASUR, CELAC, la OEA, como alternativa a la OEA, perdón, el tema del ALBA, todo ese tipo de estructuras, pero no solamente la interacción latinoamericana, sino también yendo más allá y relacionar el continente latinoamericano con África, con Asia y con las dos potencias internacionales como China y Rusia, y esa es la nueva agenda. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Estados Unidos va a llevar, o lleva, ¿no?, que ya se están teniendo algunos manifiestos, su pérdida de hegemonía, ¿no?, de pasar de esa hegemonía internacional a ver cada vez más su cara de dominación. Y eso es actualmente la incertidumbre que genera la opinión pública internacional de qué papel va a llevar Estados Unidos, donde ha aumentado su presupuesto militar, donde continúa creando sus injerencias, ¿no? Lo vemos en Ucrania, lo vemos en diferentes zonas fronterizas también con China, lo vemos las injerencias en América Latina. ¿Cómo va a llevar una carrera mucho más militar? Y eso puede provocar lo que es esa amenaza, ¿no?, de una guerra nuclear, porque lo que ha llevado a cabo Estados Unidos es romper incluso con tratados militares, y vimos la política de Donald Trump de diferentes convenios, ¿no?, a favor de la paz, que ha ido rompiendo de manera como el tratado de los misiles de corto alcance y otro tipo de alternativas que ha visto ahora mismo la vía libre de poder llevar a cabo una política expansionista militar donde se le ve mucho más caro, quitándose la máscara, la agresividad por parte del imperialismo. Muchísimas gracias, Aníbal, por participar nuevamente en esta emisión de Justo en la Diana. Gracias, Diana, por la entrevista, un placer para mí, y enviar un abrazo fuerte a ti, a todo el equipo periodístico y al pueblo cubano, que es un referente siempre visible en ese nuevo funcionamiento del nuevo orden mundial por su solidaridad, sus médicos, sus educadores, que han llegado en sitios donde jamás ha llegado ninguna cooperación internacional. 应该说，人类社会啊，现在还是遭遇着诸多的挑战、危机。在这个背景下呢，中俄两国坚守初心，
始终保持双边关系的稳健前行，行而不辍，未来可期。我也愿意同普京总统先生一道，为新历史条件下的中俄关系规划蓝图，定向领航，推动两国高水平的互信源源不断转化为各领域的合作成果，切实造福两国人民。Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно, в духе дружбы, стратегического партнерства. К сожалению, в течение 2 лет не удалось проводить личные встречи, но мы всегда были с вами в контакте, принимали участие и в видеоконференциях, и говорили друг другу по телефону. Очень насыщенная повестка дня. Мы, конечно, используем и сегодняшний визит российской делегации по всем направлениям плотно поработать. Rusia y China han buscado alianzas que refuercen la colaboración sobre la base del respeto a los intereses individuales de cada uno. Se han visto obligados también a crear estrategias ante las sanciones impuestas por Occidente y en ese camino han encontrado otras alianzas con países que buscan lo mismo, el desarrollo y la cooperación. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga a nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.